Bienvenido a los recuerdos del aprendiz, el podcast donde te narro los recuerdos de los temas interesantes que leo, escucho o estudio. Comenzamos. Episodio número 2. Epistemología genética. Jean Piaget. La epistemología genética es la disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimiento más avanzado. Entre los fundamentos teóricos de la epistemología genética está el concepto de inteligencia, el cual se define como la respuesta biológica a los procesos de adaptación. Es decir, nuestro entorno está constantemente cambiando y nosotros, el ser humano, tiene que adaptarse a esos cambios. Entonces la inteligencia es el proceso mediante el cual el ser humano se adapta a esos cambios como una respuesta biológica. Otro fundamento teórico es el constructivismo interaccionista. Esto dice que el conocimiento humano se origina de la interacción entre las propiedades objetivas de la realidad y de las actividades mentales del sujeto. Es decir, el conocimiento humano se origina por la interacción entre el sujeto y el objeto. El objeto puede ser el contexto, ¿no? El ambiente. Entonces, ante un determinado suceso en el ambiente o en nuestro entorno, cada persona lo puede percibir de una manera diferente. Esto quiere decir que el desarrollo de la inteligencia depende de la experiencia. Una persona puede tener una experiencia completamente diferente a otra, aunque las dos hayan estado en el mismo momento, en el mismo lugar y vivido el mismo acontecimiento. Entonces, el conocimiento de cada persona se origina a través de esta experiencia, de esta interacción entre las propiedades objetivas de la realidad y de las actividades mentales del sujeto. Otro fundamento teórico es la equilibración. Esto nos dice que el conocimiento humano se desarrolla a través de una constante de equilibración de las estructuras cognitivas. Es un proceso que consiste en la interacción que se establece entre las acciones del sujeto y las reacciones del objeto. La propia inteligencia humana interviene en la construcción de la realidad. Es decir, es prácticamente lo que te acabo de mencionar anteriormente, pero le añadimos algo de dinamismo a este proceso de construcción del conocimiento. Es decir, el conocimiento se origina a partir de la interacción entre la actividad mental del sujeto y las propiedades objetas de la realidad. Pero esto no es fijo. Por medio de una experiencia, ese conocimiento que surja no se va a quedar estático para siempre, sino que está en constante cambio, en constante equilibración.
Cuando surge una nueva interacción entre la actividad mental del sujeto y la propiedad objetiva de la realidad, que contrasta o se opone a una experiencia que tú ya habías tenido, entonces el conocimiento que tú tienes se puede modificar, ¿no? Al haber estos contrastes o estas experiencias diferentes, tu conocimiento va a ser una equilibración entre lo que ya conocías y lo que ahora estás experimentando o lo que acabas de conocer. Entonces esto se va a mezclar o esto se modifica, ¿no? Y hay una equilibración. Por último, te voy a hablar de las etapas del desarrollo cognitivo. Como una familia, sus hijos, él los observó y los estudió detalladamente y profundamente. Gracias a eso, él pudo distinguir diferentes etapas del desarrollo cognitivo del ser humano, en las que las dividió en 4 etapas. La primera etapa es la etapa sensoriomotora, que se da desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa la inteligencia es puramente práctica. El individuo explora y comienza a comprender su entorno a través de los sentidos y de la motricidad. Por ejemplo, por esta necesidad de comprender su entorno a través de la motricidad y de los sentidos, cuando tú te acercas a un bebé, él quiere extender sus brazos para tocar tu rostro, porque quiere comprender su entorno, quiere conocerte a través del tacto y de los sentidos. La siguiente etapa es la etapa preoperatoria. Esta etapa se da de los 2 a los 7 años. En esta etapa se desarrolla el lenguaje. Y el conocimiento del mundo todavía no responde a una estructura lógica, sino que prima un tipo de pensamiento mágico. En esta etapa los niños piensan que cualquier cosa tiene vida. Por ejemplo, una piedra tiene vida. Y el comportamiento es absolutamente referencial. Es algo egocéntrico. Por ejemplo, el niño se asombra con todo y quiere comunicar esa experiencia que él está viviendo a los demás, a todo el mundo. La siguiente etapa es la etapa de operaciones concretas. Se da entre los 7 a los 11 años. En esta etapa, el conocimiento del mundo ya responde a una estructura lógica, siempre y cuando se pueda manipular directamente los objetos de la realidad. Aquí hay ciertas operaciones que ya se empiezan a desarrollar, como la secuenciación, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, o esto lleva a esto y que esto lleva a lo otro, o la categorización o clasificación. Por ejemplo, esto pertenece aquí, esto pertenece allá. Por ejemplo, el niño que arma un rompecabezas, identificando la congruencia lógica de las formas y los colores, ¿no? Puede distinguir que esta forma corresponde a esta pieza encaja con esta otra pieza y estos colores encajan con esta otra pieza y forman un rompecabezas. Ya puede responder a una estructura lógica, pero siempre y cuando pueda manipular directamente los objetos de la realidad. También en esta etapa los niños consiguen descentrarse, tomando en cuenta las perspectivas de los demás. Por último está la etapa de las operaciones formales, que se da a partir de los 11 o 12 años, aunque no todo el mundo tiene que acceder a esta etapa necesariamente. Aquí el individuo tiene la posibilidad
de pensar en abstracto y de tener un razonamiento hipotético deductivo, sin necesidad de manipular la realidad concreta. Es decir, aquí ya el individuo puede deducir que si hace esto, va a pasar determinada consecuencia, sin necesidad de haber vivido esa experiencia. Es decir, puede sacar deducciones lógicas sin necesidad de experimentarlas a través de sus sentidos en ese momento. Por ejemplo, en esta etapa ya se podría desarrollar un proyecto complejo de abstracto. Y aquí en el comportamiento social es el momento de la cooperación. Las edades de estas etapas no tienen que ser exactamente como se los acabo de decir, sino que depende del individuo, puede suceder en diferentes momentos y estas etapas se pueden solapar, ¿no? Se pueden como que unir, o la transición entre una etapa y otra, siempre hay una transición también. Como conclusión, las aportaciones de Jean Piaget fueron muy importantes. Sus postulados son conocidos por la comunidad científica de la psicología y de otras ramas de estudio, y lograron trascender el tiempo, formando una corriente que sigue enriqueciéndose hasta el día de hoy. Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Felipe Smaragdo. Esto ha sido Los Recuerdos del Aprendiz. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.